Hola amigas y amigos, por fin siendo las 18:25 de este día miércoles 8 de mayo del año 2013, damos comienzo a las clases de lenguaje de puntajenacional.cl en vivo, preuniversitario, gratuito, de calidad, porque lo hacemos nosotros, que llega a todo Chile y online, disponible para cada persona en este país y fuera del país que tenga acceso a un computador, porque nosotros creemos que todos tienen derecho a acceder a una preparación buena, competente para entrar a la universidad. Amigos, amigas, con mi amigo, colega Nico Melgarejo, con el equipo de puntajenacional.cl, estamos orgullosísimos de empezar por segundo año consecutivo este proyecto de hacer un preuniversitario gratuito por medio de internet, iniciativa que el año pasado nos trajo excelentes resultados con más de 50.000 usuarios únicos y con correlación en las cifras que demostraban que el ingreso a nuestro preuniversitario, la participación en nuestro preuniversitario digital, efectivamente redunda en subida en los puntajes de la PSU. Para quienes el año pasado nos acompañaron y están volviendo por segunda vez, los saludamos nuevamente. Para quienes se integran ahora, les damos una enorme bienvenida. Les damos todo el ánimo para que puedan continuar este año y seguir y ser muy constantes. Aquí estamos para servirles, ustedes saben. Entonces, amigas y amigos, ¿desde dónde nos están viendo el día de hoy? Desde Villarrica nos ve Daignac. Carmel Small nos ve de Chillán. Miren cómo se suceden rápidamente las ciudades. Talca, Conce, Paine, Lampa, Concepción, Nancagua, Santiago, Lima, Perú, Pitrufquén, Quilicura, Concepción, Santiago, Chillán, Viña. Maipú, La Florida, La Serena, Cerro Navia, Concepción, Quilicura. Pamelita está viendo desde su casa en Conce. Chiloé, Calama, Concepción, Puerto Montt, Estados Unidos, Peralillo, Los Lagos. Por darnos cuenta que el año pasado nos veía desde Iquique, pero ahora hace menos de un mes que nos está viendo de Valparaíso. Ezequiel nos está chamullando con que nos ve desde la Antártida. Rino Sánchez vive en Santiago, pero es de San Antonio. Marita lo ve desde Talagante. Chodi, como siempre, desde Pakistán. Este señor sigue cambiándose de lugares. Sakurita nos ve desde Punta Arenas. Tremendo, desde tantos lugares distintos poder llegar. Esto a nosotros no puede sino emocionarnos. Entonces, ahora, habiéndolos saludado, habiéndoles expresado la enorme felicidad que nos ha producido esta instancia, cuento, el año pasado empezamos con esta iniciativa desde agosto. Tuvimos 24 clases desde agosto hasta un par de días antes de la PSU. Entonces, este año, en cambio, vamos a tener el preuniversitario desde comienzo de año. La primera mitad del año vamos a ver los contenidos, las partes de la prueba, tal vez desde una perspectiva más teórica, más conceptual, y el segundo semestre vamos a
verlo desde una perspectiva más práctica, resolviendo ejercicios, resolviendo ensayos, de tal manera que no quede sin cubrirse ni lo teórico que involucra la prueba, ni lo práctico. Por eso es importante que sean muy constantes en la asistencia a estas clases. Como ustedes saben, pueden participar desde el chat. Para entrar al chat solo necesitan un usuario de Justin TV. Las reglas de nuestro chat son simples. Aquí hay libertad de expresión, cada quien puede opinar lo que quiera, puede preguntar lo que quiera, pero aquí el decálogo, nuestras reglas son súper fáciles. Respeto, nada se pregunta ni se dice descalificando, ni entre ustedes, ni por supuesto a mí, ni tampoco yo debería poder descalificarlo a ustedes. Luego, con las preguntas, mantenernos a propósito de lo que se está hablando. Puede interrumpir mucho para los demás que estamos hablando de un tema y alguien entra muy ansioso, desesperado, preguntando algo que no tiene nada que ver. Para mí sería súper complicado responder todas las dudas que van saltando, porque no soy un robot responde dudas, soy una persona que está haciendo una clase online. Entonces, para las dudas que no tengan que ver con lo que estamos hablando, vamos a dejar un espacio en las clases. Y vamos a ir viendo cuáles son pertinentes de responder, o al menos dando guías para que ustedes puedan satisfacer sus ansias de conocimiento. Preguntan, ¿qué días serán las clases? Por este primer semestre vamos a tener matemáticas con el profe Nico Melgarejo a las 18:25 horas todos los días martes. Y luego, lenguaje y comunicación, vamos a tener todos los días miércoles hasta las 18:25 horas. Martes y miércoles, 18:25 horas por el primer semestre. El segundo semestre nos vamos a poner más intensivos. Deda Rubik pregunta si las clases serán subidas a YouTube. Sí, van a ser subidas a YouTube. Por ahora, por este primer semestre va a ser solo lenguaje y matemáticas. Puede que el segundo semestre tengamos sorpresas, eso todavía no está resuelto y todo sería información extraoficial. La información oficial es matemáticas martes, lenguaje miércoles. ¿Estamos claritos con eso? Entonces, ya basta de presentaciones, vamos a ir a lo nuestro. Esta es nuestra primera clase. Como toda primera clase, siguiendo un orden, lo que vamos a ver hoy es una introducción. ¿Una introducción a qué? Una introducción a lo que va a ser nuestra tarea de ser abordada aquí. Nuestra tarea a abordar es la PSU de lenguaje y comunicación. Lo que a mí me importa es que ustedes desechen la idea de que la PSU es un monstruo inabarcable, inafrontable, un monstruo que da nervios, un monstruo que quita el sueño, y la vean como lo que es, un instrumento para medir algo. A este instrumento, en vez de temerlo, hay que conocerlo y enfrentarlo. Todos piensan que la prueba es ambigua, que es muy subjetiva, etc. Mi tarea aquí, en este preuniversitario, es hacer que ustedes la conozcan tan bien como yo. Conociéndola bien se van a dar cuenta que no es tan ambigua, es cuestión de saber predecirla, saber reconocerla. Vamos entonces a empezar con nuestra clase de hoy.
puntajenacional.cl en vivo presenta Lenguaje y comunicación, clase número 1, una introducción a la PSU de lenguaje una introducción a la PSU de lenguaje y comunicación, con su servidor Pablo Yáñez Berríos, que soy yo. Empecemos con un poco de discurso motivacional. ¿Cuál es la idea que a mí me interesa que más tengan presente en este proceso que vamos a tener juntos? Primero, no le vamos a temer a la PSU de lenguaje y comunicación. No le vamos a temer a la PSU de lenguaje y comunicación. ¿Por qué no le vamos a temer? Porque la PSU es solo una prueba, es un test estandarizado que se aplica en todo el país. Uno no le tiene miedo a las pruebas porque son solo instrumentos, no son cosas que nos puedan hacer daño. La PSU, ¿qué mide? La PSU pretende medir los conocimientos y las habilidades que deberíamos de haber adquirido en nuestros años en el colegio y que están contemplados por el currículum nacional, para así permitirle al sistema de universidades seleccionarnos. La PSU lo que hace entonces es medir lo que se supone que cada persona en los distintos colegios en todo Chile tuvo que haber aprendido. Por lo tanto, la PSU es solo un instrumento de medición. No le vamos a temer a un instrumento de medición. Lo que vamos a hacer es conocerlo. Entender que la PSU tiene una estructura, está ordenada de una forma, tiene recurrencias. No es una cuestión hecha al azar, tiene un orden, tiene una lógica desde la que está construida. Los contenidos que aborda la PSU los podemos ir adquiriendo y las habilidades que mide las podemos ir aprendiendo. Entonces, la consigna de aquí hasta el final de este preuniversitario es: conozcamos la PSU. Entonces, dijimos que la PSU mide conocimientos y habilidades. Para conocer más sobre este asunto que es la PSU, detengámonos un poco a reflexionar sobre esto. Vamos a reflexionar como este hombre que aquí está pensando. ¿Ven? Él está reflexionando. Nosotros vamos a reflexionar sobre esto. La PSU, como yo les digo, lo que mide a lo largo de toda la prueba son conocimientos y habilidades cognitivas. La PSU mide conocimientos y habilidades cognitivas. ¿Qué significa esto? La PSU no solo mide que nosotros nos sepamos de memoria los contenidos del lenguaje, que nos sepamos de memoria qué son las funciones y los factores del lenguaje, que nos sepamos de memoria las figuras literarias, que podamos reconocer los distintos tipos de texto. No. La PSU también mide habilidades cognitivas, cosas que podemos hacer o no hacer con nuestra mente. Nuestra mente cuando lee hace muchas cosas, procesos distintos. Entonces, como mínimo, si queremos conocer la PSU, tenemos que saber qué habilidades y conocimientos quiere medir. Para ello, pueden buscar en demre.cl el temario y ver, por ejemplo, cuáles las habilidades.
Entonces, tenemos que en la PSU las habilidades que quiere medir se dividen en 3 tipos de tareas de lectura. Aquí yo pongo esto para que ustedes lo capten, después lo vamos a ver en profundidad, a mí no me interesa detenerme en cada una en este momento. El primer grupo de habilidades se trata de recuperar información explícita desde el texto. Estas son las habilidades de lectura más básicas. Se trata, ¿cierto?, de que uno lee y es simplemente saber si ustedes cuando leen pueden retener lo que están leyendo. Luego tenemos un segundo nivel que es un poco más complicado, que tiene que ver con interpretar la información que tiene el texto. Aquí ya no es solo importante que sepamos que si dice Juanito vivía en China, nos quede en la memoria que Juanito vivía en China. ¿Ven? ¿Están viendo? No sé por qué se desconectó. Y vi que la que se cortó. Hay que estar atento a eso. ¿Están viendo? Ya, perfecto, perfecto. Ya, chiquillos y chiquillas, recuerden que los profesores también somos moderadores del chat y nos podemos reservar el derecho de admisión. Así que tienen que emplear bien el chat. No es este el momento para ponerse a hacer amigos, pueden hacer amigos y construir sus romances después. Ahora en este momento estamos viendo nuestra introducción a la PSU. Luego hacen vida social. Como dijimos, las reglas de la utilización del chat son el respeto y ser atingente, o sea, adaptarse a lo que estamos haciendo en la clase. El chat es nuestra herramienta para que yo me pueda comunicar con ustedes. Si es que emplean el chat para puras tonteras, no nos funciona esto. Y si no nos funciona, pucha, que estamos mal. Ya. Como les estaba diciendo, las habilidades cognitivas están divididas en 3 niveles. El primer nivel es de recuperar información explícita. Esto es retener la información que leemos. El segundo nivel de lecturas es de reconocer la información implícita. Tiene que ver con la interpretación. Y el tercer nivel de tareas de lectura tiene que ver con evaluar la información del texto. Estas son las habilidades de más alta complejidad que a lo largo de nuestro proceso vamos a ir viendo. ¿Ok? Por ahora no vamos a ver en profundidad cada una de estas habilidades. No es necesario, estamos en una introducción. Lo único que me interesa que entiendan es que la PSU de lenguaje y comunicación mide contenidos y mide habilidades. Y que estas habilidades están ordenadas en 3 niveles, como una escalerita, donde cada nivel es más complejo que el anterior. El nivel de la información explícita,
el nivel de la información implícita y el nivel de la evaluación. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Es parte de nuestro recorrido el poder ir indagando en cada una de ellas. ¿Ok? Vamos adelante. La PSU de lenguaje y comunicación, para quienes aún no la conocen, para quienes aún no han hecho un ensayo, consta de 3 secciones. Aquí pongan atención. La primera sección es de contenidos y conceptos básicos y son solo 15 preguntas. Los contenidos vistos de primero a cuarto medio serán evaluados en esta sección. Luego sigue una sección que se llama indicadores de producción de texto, que a su vez está dividida en 2 grupos menores, conectores y plan de redacción. Son 15 preguntas. Y luego viene la temida sección de comprensión lectora, que está dividida en vocabulario contextual y comprensión lectora, y son 50 preguntas. La temida sección. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta repartición numérica? Efectivamente, leer harto. Imaginen, si solo estudiáramos contenidos, como uno le dice habitualmente, materia, aunque materia está mal dicho, si solo estudiásemos la materia, no nos alcanzaría más que para responder 15 preguntas. En ese sentido, parece que lo principal es dominar las habilidades de lectura, que son las que yo les acabo de hablar muy brevemente hace un poquito, ¿cierto? Estas habilidades en 3 niveles. Desarrollar esas habilidades es desarrollar la comprensión lectora. Entonces, por una parte, no podemos no ver los contenidos, y los vamos a ver, porque los contenidos se evalúan transversalmente a lo largo de toda la prueba, aunque solo nos pregunten específicamente de ellos en las primeras 15 preguntas. Pero resulta que tan importante como ver contenidos, o mucho más importante, es desarrollar las habilidades. Para esto hay técnicas, hay maneras de conocer la PSU, de predecirla. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué libros puedo recomendar? Alguien ya ha dicho un excelente libro porque es de fácil lectura, es hermoso, de gran contenido literario, gran contenido estético y gran contenido social. Y es el libro que ha mencionado Manuel 12319995. 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez. Evidentemente, leer mucho es la única manera de desarrollar la capacidad lectora. Amigas y amigos, no hay otra forma. Como si uno no hace nunca ejercicio, difícilmente va a durar más de 5 minutos trotando. Si uno no lee nunca, difícilmente va a poderse concentrar más de 5 minutos en un texto. Bárbara dice algo muy sabio, dice, lo mejor es leer lo que a uno le guste, nos incentiva más. En efecto, lo que ha pasado es que ya a nadie le interesa buscar los libros que podrían relacionarse con cómo son, pero hay libros para cada uno.
hay muchísimas posibilidades para desarrollar las capacidades lectoras. Entonces, sacamos una conclusión. Lo más importante es desarrollar las habilidades lectoras, porque es lo que abarca más espacio en la prueba. Ahora vamos a ver cada una de estas secciones en detalle. Paulette pregunta si lee 2 diarios todos los días, ¿eso ayuda? Por supuesto que ayuda. Y vamos a ir viendo a lo largo de este curso formas de mejorar la comprensión lectora. Entonces, a continuación vamos a ver estas secciones una por una. La primera de estas secciones se llama Contenidos y conceptos básicos. ¿En qué consiste esta sección? Estas 15 preguntas van a evaluar nuestro manejo, nuestro conocimiento de los contenidos vistos de primero a cuarto medio, y se va a ver fundamentalmente desde 2 habilidades. Una de esas habilidades es conocer, ver si acaso sabemos lo que se nos está preguntando. La otra de las habilidades que predominan en esta sección es identificar, que es que se nos presente un concepto y sepamos identificar si ese concepto aparece y cómo aparece en un texto. Aquí tenemos un ejemplo de esta pregunta extraída del facsímil emanado el 2012 del DENRE. La pregunta dice: ¿cuál de las siguientes opciones presenta una situación comunicativa en la que la relación entre los participantes es simétrica? A. Un conferencista que expone frente a una audiencia. B. Un alcalde que convoca por correo a los concejales a una reunión. C. Un político que debate con otro acerca de la economía nacional. D. Un profesor que responde preguntas de los estudiantes en la clase. E. Un joven que pide permiso a sus padres para salir. Como vamos a ir aprendiendo, en las relaciones simétricas, el grado de poder, el grado de autoridad que mantienen los interlocutores, los que están hablando, es igual. En las relaciones asimétricas hay uno de los interlocutores que posee un grado de poder, autoridad mayor. Entonces, decimos, un conferencista que expone frente a una audiencia es una relación asimétrica. ¿Por qué? Porque el conferencista tiene derecho al habla y la audiencia no. La audiencia va a escuchar y no va a hacer preguntas hasta el final. B. Un alcalde que convoca por correo a los concejales a una reunión. El alcalde tiene mayor jerarquía dentro de la municipalidad que los concejales. C. Un político que debate con otro acerca de la economía nacional. En efecto, como ustedes ya lo llevan diciendo hace rato, esta es una relación simétrica, ¿cierto? Porque ambos interlocutores se encuentran en la misma situación. D. Un profesor que responde preguntas a los estudiantes en la clase.
mantiene una relación asimétrica porque el profesor goza de mayor autoridad que los alumnos en la sala de clase y es un joven que pide permiso a sus padres para salir. Es obvio, si le pide permiso es porque ellos tienen una jerarquía mayor. Entonces, aquí estamos en la primera sección de la PSU, que son preguntas de este tipo. Aquí se nos pide identificar. Se nos pide identificar cuál de estas situaciones comunicativas presenta una situación simétrica. Varios están preguntando si es efectivo contestar la prueba de atrás para adelante. Yo de hecho lo hice así. Cuando di la PSU en un lejano año 2004, primero leí los textos, luego contesté el resto de la prueba y volví a enfrentarme a la última parte. Entonces, yo creo que esa técnica funciona, sí puede que funcione, pero no les va a asegurar la victoria. Da lo mismo que hagan la prueba de atrás para adelante si no se han leído un libro en el último año. Entonces, claro, tiene sentido porque como la última parte de la prueba es más cansadora, puede ser que si ustedes no tienen capacidad de concentrarse por largo rato, o si no la han desarrollado tanto, porque las capacidades no es que se tengan o no se tengan, las capacidades se desarrollan. No es que uno por no haber nacido con una capacidad no la va a sacar nunca. De eso se trata la voluntad, de eso se trata la perseverancia y valores sin los cuales no se puede conseguir mucho en la vida, ¿cierto? Pero claro, no es la única forma de abordarla, pero está bien que la hayan mencionado. Sí, Paulette, hay estudios científicos que afirman que uno puede cambiar de hábitos definitivamente en 3 meses. Solamente 3 meses el cerebro se acostumbra a incorporar hábitos nuevos. Digamos, durante esos primeros 3 meses sería más difícil, implicaría más voluntad, más concentración en adquirir un hábito. Pero luego de esos 3 meses le resultaría a uno natural seguir haciéndolo. Por eso recomiendo una escalada de tiempo de lectura que le dedican a la semana, al día. Empiecen, tal vez sería poco realista decir, ya voy a leer 1 hora todos los días, porque si no leen un libro hace 3 años, probablemente a los 5 minutos ya estén pajareando. Pero propónganse, hoy voy a leer 10 minutos, mañana voy a leer 12, pasado voy a leer 15. Y así. Porque si uno se pone al tiro la meta más grande, lo más probable es que uno no la cumpla, se frustre, y porque se frustre, no va a seguir. Mejor ir poniéndose metas cortitas y avances realistas, pero ser constantes en ese avance, de manera tal que cuando ustedes vayan viendo que de verdad van logrando las cosas que ustedes no creían que iban a poder, se van a motivar. Y como se van a motivar, van a tener más energía para seguir haciéndolo. Subsiguiente dice, claro, finalmente hay que leer las 24 horas seguidas. Ya, seguimos con la sección siguiente de la prueba. Indicadores de producción de texto, conectores y plan de redacción. Entonces, esta sección está dividida en 2. La primera es de ejercicios como el que tenemos en pantalla. Aquí nos muestran un texto
que le han extirpado una parte, quitándole la posibilidad de tener sentido. Nuestra tarea es elegir entre las alternativas aquellas que restituyan el sentido del texto. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Casi todos dicen, es el que suena mejor. Y aunque ese método a veces nos puede servir, no siempre nos va a servir. Por lo tanto, nosotros aquí en su preuniversitario online gratuito y de calidad puntajenacional.cl en vivo, vamos a tomarnos un par de clases para analizar en profundidad este tipo de ejercicios. Coherencia y cohesión, como dice el señor Opaso. En efecto, eso es. Veamos este. Una característica del texto escrito es la presencia de títulos y subtítulos. Cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto o atraer la atención del lector. Son enunciados síntesis que organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. Como ya lo han dicho repetidas veces, la respuesta correcta es la C. ¿Cuál es el razonamiento que tenemos que hacer acá? Tenemos que ver qué es lo que pasa justo antes y después de la línea punteada. Una característica del texto escrito es la presencia de títulos y subtítulos. Aquí nos dice que existen títulos y subtítulos y luego nos dice que hay algunas cosas que cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto. Sabemos entonces que son los títulos y subtítulos los que cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto. Entonces necesitamos una correferencia. Eso lo vamos a ver a su debido momento. Los cuales, en este caso. ¿Cuáles los cuales? Los títulos y los subtítulos. Son, como pueden adelantar la presencia de ciertos temas en el texto, son, por lo tanto, enunciados síntesis que, al mismo tiempo que ser síntesis, es decir, a la vez, organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. La correferencia, amigas y amigos, es la manera que ocupamos en el lenguaje para referirnos a algo que ya dijimos. Para no repetir lo que ya dijimos y tener que decirlo de nuevo, ocupamos correferencia. Los cuales, podemos ocupar pronombres, podemos ocupar sinónimos, etc. En este caso, los cuales están queriendo decir títulos y subtítulos. Exacto, Soles, cambiar las palabras para no caer en redundancias. Gloria Trevi, la cantante. Exacto, Edgar. Ahí tenemos una correferencia. Los cuales, los quienes. Yo estaba con los chicos y chicas que entran a puntaje nacional, quienes eran muy entusiastas para participar en las clases. Ahí ocupo el quienes para no repetir los chicos y chicas que entran a las clases de puntaje nacional. ¿Se dan cuenta? Eso es una correferencia. Esto vamos a seguir indagando a su debido momento. Recuerden que el objetivo de nuestra clase de hoy es dar una introducción a la PSU de lenguaje y comunicación. Recuerden que las preguntas que no tienen que ver con lo que estamos viendo en este momento se responden en momentos específicos para eso.
Yo no voy a interrumpir todo lo que estoy diciendo para poder responder cada pregunta, porque si no, no podría avanzar en la clase. Vamos a establecer momentos al final de cada bloque de la clase. Cada clase tiene 2 bloques. Tenemos al medio de la clase un break, donde planteamos la pregunta de desafío. Antes de cada bloque vamos a responder otras preguntas. ¿Ya? Es normal que hoy día sea más caótico si estamos conociéndonos. Varios de ustedes ya habían venido el año pasado, pero otros están viniendo por primera vez. De a poco empezamos a conocer las rutinas que tiene esta clase para que funcione muy bien. La tercera sección es la Voldemort, ¿cierto?, de las clases de lenguaje y comunicación. La innombrable, la que nadie quiere ver nunca jamás, la temida clase parte de comprensión lectora. Vamos a ver un ejemplo de estas preguntas y vamos a leer un pequeño texto. Este texto se llama El libro y sus competidores. 1. Actualmente, los editores de libros se preocupan cada vez más de publicar los textos en ediciones de bolsillo. Sus volúmenes, que por su reducido tamaño y a la vez por su más bajo costo, resultan bastante populares. 2. Mucha gente suele justificar su desconocimiento de la literatura diciendo que no tiene tiempo para leer más que revistas. El libro de bolsillo, edición de cuentos, novelas cortas o pequeños ensayos, que hoy se publica con tanta frecuencia, ofrece una serie de posibilidades de lectura interesantes que invalidan tales disculpas. 3. De cualquier modo, el libro ofrece siempre sobre la televisión y el cine la ventaja de que se puede transportar fácilmente, permitiendo el mismo agrado de recreación en un transporte público, en una cola o en una sala de espera. 4. En cuanto a los procesos de llamar la atención del gran público, podemos comprobar cómo éste es sensible al cuidado gráfico del libro y a su presentación en los escaparates. Ya, tenemos este texto en mente. Vamos a ver que en esta sección de comprensión lectora, que son 50 preguntas, vamos a tener 2 tipos de preguntas fundamentalmente. Preguntas de vocabulario contextual, como la 35 y la 36, y preguntas de comprensión lectora propiamente tal, como la pregunta número 37. Entonces, las primeras preguntas, las de vocabulario contextual. Lo que tenemos que encontrar no es un sinónimo tan simple como si fuese un simple sinónimo. No. Tenemos que ver la palabra que más se adecua al contexto en el que aparece. Es decir, no solo importa que sea un sinónimo, porque los sinónimos pueden ser sinónimos en algunos contextos y en otros no. Lo que tenemos que hacer es encontrar la palabra que mejor responda al contexto. 35. Frecuencia. Veamos. A. Insistencia. B. Premura. C. Naturalidad. D. Cotidianidad. E. Regularidad. Volvamos al texto. Léanlo. ¿Cuál creen ustedes? Vean las palabras en su contexto, vean en qué sentido se están diciendo. Ahora voy a colocar de nuevo las alternativas. En la primera palabra, frecuencia,
es utilizada en el sentido de algo que ocurre cada cierto tiempo. Por lo tanto, como todos ustedes lo están diciendo, mis queridos y queridas estudiantes, la respuesta correcta es E, regularidad. Pero imagínense estuviésemos hablando de física y apareciese frecuencia como, no sé, la frecuencia de una onda, tendríamos que encontrar otro tipo de sinónimo, pues regularidad no serviría. ¿Por qué no es la D? Cotidianidad. Cotidianidad es algo que ocurre en la vida cotidiana de cada persona, que tiene que ver con la experiencia que vivimos más íntima. Aquí no se refiere a algo tan íntimo, se refiere a algo que ocurre harto en muchos lugares distintos. Ahora, invalidan. ¿Cuál dicen ustedes que es invalidan? Invalidan las disculpas. Las disculpas ya no tienen sentido luego de que hay libros de bolsillo que se pueden llevar a todas partes. Aquí invalidan tiene como palabra que la responde con mayor precisión anulan. Anulan, las vuelve nulas. No es que las cancelen, no es que las descarten, no es que las bloqueen, ni que las eliminen. Invalidar es quitarle a algo validez. Anular es quitarle a algo validez. Por eso antes de que se aprobara la ley de divorcio, en Chile, la gente para poder terminar un matrimonio lo tenía que anular. Tiene que ver con el significado específico de invalidar. Ahora, la pregunta 37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. Los libros de bolsillo se han vuelto más populares. B. Con las ediciones de bolsillo ya no hay disculpas para no leer. C. La presentación del libro en los escaparates influye en la decisión de comprarlo. D. A los editores les preocupa cada vez más el éxito del libro de bolsillo. E. Una ventaja del libro de bolsillo es la facilidad de transporte. Voy a colocarles el texto. A ver. Entonces, ustedes, la mayoría dicen que la respuesta correcta es D. A los editores les preocupa cada vez más el éxito del libro de bolsillo. En efecto, esa afirmación no aparece ni se puede extraer del texto. Por lo tanto, es una afirmación falsa.
escaparates son los lugares donde se ponen los libros en venta. Bueno, habiendo llegado a las 19:15, vamos a tener nuestro primer break. Pero, siendo las 19:15 de la tarde, vamos a tener nuestro primer break. Pero ahora hemos insertado una sección nueva que se llama Pregunta Desafío. En lo que dure el break, ustedes pueden intentar responderla y discutirla, y cuando yo vuelva aquí, la vamos a resolver. Tienen 10 minutos para resolver esta pregunta. En 10 minutos más yo estaré aquí de vuelta y la vamos a resolver.
Hemos vuelto después de nuestro break en nuestra primera clase del 2013 del preuniversitario puntajenacional.cl en vivo. Preuniversitario gratuito, de calidad, online. Aquí estamos entonces para resolver lo que dejamos como pregunta desafío. La pregunta desafío que teníamos era con este texto de Enrique Lin. Veamos entonces. Les vamos a leer el poema en voz alta, porque ustedes saben, los poemas siempre se leen en voz alta. El poema de Enrique Lin, autor chileno de la generación del 50, fallecido en la década del 80, uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, si es que no el más importante. Yo le dije al autor de estos sonetos, que soy una camisa de 11 varas, gato de 7 vidas y 2 caras, nada que ver con rimas y cuartetos. Informal, mis secretos son secretos, y no palabras ni palabras raras, de estas que cuentan poco y son tan caras a un roedor de oscuros mamotretos. Pero el tal sordo y mudo me escribía, con el hueco orejero de una mano, pegado al rastro de una borradura, sobre el desierto del papel que hervía, de mi cólera suya andar en vano, detrás del propio ser sin su escritura. Con respecto al poema anterior, es posible decir que 1. Es un soneto, 2. Posee rima consonante, 3. Predomina el uso de la personificación. Preguntan con sumo ahínco, ¿qué es un mamotreto? Un mamotreto es un libro grande que no dan ganas de leerlo, es una manera despectiva de referirse a un libro grande. Como alguien que no querría leer el Quijote y dice, el Quijote es un mamotreto. Ahora, la primera afirmación dice, es un soneto. Por un lado nos da una pista, el título del poema. Yo le dije al autor de estos sonetos, ¿qué es un soneto? Un soneto, amigas y amigos, es una forma poética, una estructura poética que proviene del Renacimiento italiano, pero que fue muy cultivado en España a partir del Renacimiento, de finales del siglo XV, durante todo el siglo XVI y XVII, y que luego pasó a Hispanoamérica. Gran parte de la poesía española de los últimos 500 años se escribió en soneto. ¿Y en qué consiste esta forma poética llamada soneto? Consiste en poemas que habitualmente son de versos de 11 sílabas. Esto es un verso, una línea. Son 2 grupos de 4 versos que se llaman cuartetos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 2 grupos de estrofas de 3 sílabas que se llaman tercetos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tenemos entonces que estamos inequívocamente frente a un soneto. Cuando vean que se forma este dibujito, 4, 4, 3, 3, ya saben que es un soneto. Entonces, ¿es un soneto? Sí, sí es un soneto. Luego nos dice, posee una rima consonante. ¿Qué es una rima consonante?
Una rima consonante es cuando riman las consonantes y las vocales. Aquí hay rima consonante porque vemos que rima etos de sonetos con etos de cuartetos. Rima tanto las vocales e y o, como las consonantes t y s. Sonetos, cuartetos, varas, caras, secretos, mamotretos, raras, caras. Escribía, hervía, mano, vano, borradura, escritura. Entonces tenemos que hay rima consonante. Rima asonante es cuando riman solo las vocales. Ahora, predomina el uso de la personificación. Esta era la más difícil de obtener. Si leemos el poema, vemos que quien está hablando es el poema. Hay un poema que le está hablando que nos está contando lo que le dijo al autor de los sonetos. Los poemas no son personas. Y aquí el poema es tratado como si fuese una persona. Por lo tanto, hay personificación todo el rato, durante todo el poema, por lo que predomina la personificación. 1, 2 y 3 son correctas. Como dice Dani Chan, oh por Dios, todo calza. Para quienes no les haya quedado claro, puedo responderles ahora sus preguntas. El punto 3 de nuevo. ¿Qué es una personificación, amigos míos? Una personificación es darle a algo que no es humano características de ser humano, ¿cierto? Eso es una personificación. Ahora, si leemos este poema, este soneto de Enrique Lin, vemos que el yo que está hablando es un poema. Dice, yo le dije al autor de estos sonetos que soy una camisa de 11 varas. Por 11 varas se refiere a cada una de las sílabas. Gato de 7 vidas y 2 caras, nada que ver con rimas y cuartetos. ¿Cómo luego podemos saber que es un poema? Pero el tal sordo y mudo me escribía. ¿Cómo íbamos a saber que el yo era el poema? Sordo y mudo me escribía. Estaba escribiendo el soneto. ¿Se dan cuenta? Y aquí vemos entonces, mis secretos son secretos y no palabras ni palabras raras. Está hablando desde el poema. Es el poema el que le dijo al autor de estos sonetos. Está en primera persona, sí, pero es una personificación porque es un poema hablando como si fuese ser humano. Está difícil, por algo es la pregunta de desafío. Y no es la pregunta facilita. Time pregunta, ¿puede ser que el soneto no tenga la estructura 4-4-3-3 y tenga 4-3-4-3? No, el soneto siempre es 4-4-3-3. Siempre, siempre, siempre. Si no está eso, no es soneto. Entonces, amigas y amigos, hagamos un pequeño resumen de lo visto hasta ahora para luego irnos a otras cosas. En primer lugar, ¿a qué nos dedicamos en esta clase? Nos dedicamos a darles una introducción que les sirviera para empezar a conocer la PSU y darles una motivación. La motivación que va a caracterizar el sello que va a adoptar este preuniversitario. Nuestro sello, es decir, la PSU de lenguaje es algo a lo que no hay que temer.
Es un instrumento de medición que tiene una estructura, tiene una lógica, tiene unas recurrencias. No lo tenemos que temer, nuestra perspectiva tiene que ser otra, tiene que ser la de conocerla. Entonces, durante todo nuestro proceso de preuniversitario, vamos a tratar de conocer este instrumento que es la PSU. Entonces, primero dijimos cosas bien generales. La PSU quiere medir nuestros conocimientos y habilidades en torno al Currículum Nacional de Lenguaje y Comunicación. Los conocimientos es lo que habitualmente mal llamamos materia, aunque está mal empleado ese término. El término correcto ahí es contenidos. Ahora, por otro lado, no solo la PSU nos mide contenidos, nos mide habilidades. Habilidades son procedimientos, mecanismos que hacemos desde la mente, desde la cabeza. Porque leer no es solamente mirar manchas en un papel y darle sentido. En el mismo proceso de darle sentido estamos haciendo muchos procedimientos distintos que para el DEMRE los podemos separar en tres grupos: información explícita, información implícita y evaluación de los textos. A su debido momento vamos a ver cada una de estas habilidades. Lo que a mí me interesa es que ustedes tengan claro que conociendo las habilidades, conociendo la forma como se nos pregunta por cada habilidad, que cuando lean una pregunta de comprensión lectora ustedes puedan decir: aquí la habilidad que me están pidiendo es esta y no esta otra, van a aumentar considerablemente sus capacidades de responderla correctamente. Por eso, aquí nada se deja al achunte, nada es porque sí. Nosotros vamos a conocer esta prueba como la palma de nuestra mano, y la prueba no nos va a tomar por sorpresa. No lo vamos a hacer a la tincada, no lo vamos a hacer al achunte. Vamos a conocer bien esto. Luego dijimos que la prueba está dividida en tres partes: conceptos y contenidos básicos, indicadores de producción de texto y comprensión lectora. La parte de comprensión lectora es la más larga, son 50 preguntas. Eso demanda de nosotros que el mayor esfuerzo lo pongamos en desarrollar nuestras capacidades de lectura. Nuestras capacidades de lectura solo las vamos a poder desarrollar reflexionando sobre las habilidades, sí, y eso lo podemos hacer juntos, para eso estamos nosotros, para ayudarlos, pero hay otra parte que tienen que hacer ustedes, y es con la lectura constante, la lectura frecuente. Aquí yo les puedo dar muchos tips, trucos, les puedo dar consejos, podemos resolver 1000 ejercicios, pero no es posible que ustedes desarrollen esas habilidades de lectura si no leen. Y eso aquí es fundamental. Otra cosa importante que les dije entonces es que integren el hábito lector. Hay estudios científicos de psicología del aprendizaje, psicología de los hábitos, etcétera, que señalan que uno puede integrar un hábito nuevo a su vida luego de 3 meses de ejercitarlo constantemente. Es decir, si ustedes no son muy buenos para leer, al principio les va a costar tomar el libro. Ustedes van a empezar a leer y tal vez a los 5 minutos estén pajareando, pero entonces pónganse objetivos modestos que vayan creciendo. Si ustedes dicen, voy a leer 1 hora todos los días y no han leído en los últimos 2 años un libro entero, ese objetivo va a ser tan alto que no van a poder tal vez y se van a frustrar. Mejor ponerse objetivos alcanzables e irlos subiendo de a poco. Pónganse 10 minutos un día, 15 el siguiente, 20 al otro, y como dijo algún muchacho bastante irónico que estaba en el chat, para luego leer las 24 horas del día. Imagínense. Ahora, teniendo eso en claro, lo que nos queda es ejercitar la PSU. Como tercer punto en este
camino que es para salir con éxito de esta prueba. Entonces, chicos, chicas, lo que nos viene en el año va a ser que el primer semestre vamos a detenernos de forma teórica en los contenidos y las partes de la PSU. En el segundo semestre nos vamos a lanzar de lleno a resolver ejercicios y abordarla desde un punto de vista práctico. Ese es nuestro plan, el plan que esperamos llevar a cabo en el año. Ahora voy a dejar unos minutos para responder preguntas. ¿Cuándo van a ser las clases online? Las clases online las vamos a hacer los martes a las 18:25, clases de matemáticas de parte del profesor Nico Melgarejo. Los miércoles a las 18:25, clases de lenguaje con su servidor Pablo Yáñez. ¿Qué otra pregunta? A ver. Tips para entender lo que se lee. Una buena forma, que tal vez es un poco lenta y trabajosa, pero que a la larga uno se acostumbra a hacer, es señalar luego de la lectura de cada párrafo cuál es la idea principal y anotarla a un lado. Anotar al costado del párrafo cuál es la idea principal que ustedes identifican. Luego de haber leído todos los párrafos, ven todas las ideas principales y reconocen la idea principal del texto. Y les tengo un secreto, pero el profesor de matemáticas no solo sabe de matemáticas, él es un excelente lector y tiene un tip que nos quiere entregar. Preguntarse, dice Nico, preguntarse, ¿de qué se trata el texto? Cada cierto tiempo, Nico Melgarejo me está soplando que una técnica de lectura que él tiene es que cuando está leyendo un texto se detiene siempre a preguntarse, ¿de qué se trata el texto? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Hasta qué hora son las clases? Hasta las 8. ¿Dónde se da ese ensayo de diagnóstico? Se da en www.puntajenacional.cl, haciendo clic en el panel. En el inicio de la página www.puntajenacional.cl pueden dar el ensayo de diagnóstico. ¿Solo hay clases de lenguaje y matemática? Por ahora, Darling Belén, sí, por ahora. ¿Cómo puedo mejorar la velocidad de comprensión lectora? Yo creo que es mejor, antes que la velocidad, es poder entender. ¿Cómo estudiaba yo para la PSU? Pregunta de Iñak. Bueno, aunque es una pregunta muy personal, la verdad es que yo estudiaba porque desde muy niño que fui muy bueno para leer y eso me presentó varias facilidades. Ahora hacía ensayos todo el tiempo. Mientras más ejercitación, más conocer la prueba y como ya les he dicho, la clave en esto es conocer la prueba. Marita pregunta, en la comprensión lectora, ver primero las preguntas, luego volver al texto, leerlo y al final releer las preguntas para responderlas. ¿Es válido? Yo creo que ese tipo de formas de saltarse a veces uno lo precipitan a entender mal el texto. Yo creo que lo mejor es primero leer el texto sin pensar en las preguntas. Lean el texto, entiéndanlo. Anoten al lado las ideas principales. Olvídense de las preguntas. Estas perspectivas como ansiosas de quererlo resolver todo al tiro con un truco son caminos cortos que al final resultan ser más largos y que conducen más al error.
Encariñense con la lectura, es una actividad maravillosa. Uno puede tener un crecimiento interior, y no lo digo por ser cursi ni un vejestorio en un mundo en que todo el mundo entra a internet y ve películas. No, efectivamente, la capacidad de desarrollar conexiones, sinapsis neuronales, de aprender cosas nuevas, de adquirir nuevos puntos de vista, de entrar a experiencias que uno no va a vivir nunca, es tremenda. ¿Cuántas veces a la semana recomendaría hacer ensayo? Todas las que puedan, pues. Es bueno ir anotando los personajes que van saliendo en el libro. Todas las formas de tomar apuntes para ir organizando mejor la información son válidas. Por lo tanto, esa es una excelente alternativa. Yo recomendaría hacer al menos un ensayo de 80 páginas al mes, y al menos. Si recomiendo algún preuniversitario, claro, recomiendo www.puntajenacional.cl, preuniversitario gratuito, online, de calidad. Tenemos mucho material en nuestra página. Dije de 80 páginas, perdón, quería decir de 80 preguntas. Preguntan, ¿el material de la página va a ser actualizado o es el definitivo? Estamos a punto de renovar gran parte de nuestro material, les vamos a avisar oportunamente. En Puntaje Nacional nunca nos quedamos tranquilos con el material que tenemos y estamos en un proceso de constante mejora. Si sirve leer de uno y después ir por partes, sí, sí sirve. Si primero quieres tener una idea general y luego una idea más específica, sí sirve. ¿Es importante la fuente que aparece al final del texto? A veces sí. A veces la fuente ayuda a contestar las preguntas. ¿Tendremos plan de redacción? Vamos a tener todas las secciones de la prueba. Matías pregunta, ¿cuáles son los cambios que van a haber en la PSU? Todavía esa información no ha sido emanada del ministerio. Cuando sea emanada del ministerio, nosotros se las comunicaremos oportunamente y los ayudaremos a prepararse para las nuevas condiciones. Seba pregunta si se puede poner de la cosecha de uno. No, nunca se pone de la cosecha de uno. Lo que se hace son niveles distintos de lectura. Hacemos ensayos presenciales. Puntaje Nacional participa algunas veces al año en ensayos presenciales en distintos lugares que se avisan por la página. Lina pregunta, ¿es esta la primera clase? Sí, Lina, esta es la primera clase, que es una clase meramente introductoria. ¿Las clases serán subidas a YouTube? Sí, serán todas subidas a YouTube. La clase de matemáticas del día de ayer ya está arriba en YouTube. Sí, Valentina, yo creo que es perfectamente posible que rindas la PSU. En mi experiencia en los años haciendo preuniversitario, en distintos contextos, he visto gente que estuvo sin estudiar 20 años, entró al PREU, se esforzó, fue disciplinada y sacó altos puntajes que le permitieron estudiar las carreras que querían en universidades tradicionales. Nunca es tarde y no te desmoralices. La reseña informa o persuade, informa. El tema de las cosas que son muy subjetivas o no las vamos a ir viendo. Vamos a ver que no es que sean subjetivas, es que hay que fijarse en otras cosas. Cuando aprendemos a fijarnos en lo correcto, vamos a poder salir de ese embrollo. Un libro que recomiende, por lo entretenido, por lo largo, por lo atrapante que es, les recomiendo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Para los que ya tengan un buen hábito lector y quieran leer algo más complicado pero muy entretenido, les recomiendo Ficciones de Jorge Luis Borges. ¿Es bueno que lea un libro por semana?, pregunta Sebastián. Es excelente. Es un gran
em, ¿cómo decirlo? Una gran cifra, un gran ranking. ¿Es verdad que es mejor omitir que contestar el achunte? Claro, claro que es verdad. Contestar el achunte les puede descontar todavía. Parece que eso va a parar. Ya, las otras preguntas que tengan que ver ya con mi vida personal o con los asuntos de puntaje no corresponden al caso porque aquí estamos en clase de lenguaje y comunicación y no en un interrogatorio sobre lenguaje, o sea, sobre puntaje nacional. Entonces, los horarios. Finalmente, los horarios. Nuevamente voy a señalarlo. Martes a las 18:25, matemáticas con Nico Melgarejo. Miércoles a las 18:25, lenguaje conmigo, Pablo Yáñez. Ahora, los noto con muchas dudas, pero tenemos la solución a eso. Lo que les voy a mostrar ahora es una herramienta que podemos emplear en adelante para comunicarnos y responder dudas. Tenemos aquí en pantalla nuestro sitio, puntajenacional.cl. Aquí en material y guías pueden ver mucho material disponible en todas las asignaturas, ¿cierto? Pueden ver que mi puntaje ponderado es el mínimo del sitio. Muchas cosas poco interesantes. Sin embargo, lo que sí es interesante es contarles que tenemos un canal de comunicación para que entre todos nos vayamos respondiendo dudas, podamos hacer comentarios y trabajar en torno a estas clases. Este canal de comunicación que tenemos es el grupo de puntajenacional.cl. ¿Cómo llegamos a este grupo? Llegamos a ese grupo buscando aquí clases en vivo, lenguaje. Entramos a esta primera opción que tiene este símbolo con las letritas que son amigas. Clases en vivo, lenguaje y comunicación. Entran aquí y hay un muro. En este muro podemos comunicarnos, respondernos las dudas, no solo yo a ustedes, ustedes también entre sí. Esto es una comunidad y aquí todos nos podemos ayudar. Los insto a que utilicen esta herramienta, que nos será de gran utilidad de aquí en adelante. Este es el grupo en el que yo voy a participar. Ustedes tienen toda la libertad del mundo para estar en el grupo de Facebook, pero donde con Nico vamos a estar revisando permanentemente es este grupo, Clases en Vivo, Lenguaje y Comunicación 2013. Aquí podemos subir ensayos, podemos subir material, ustedes pueden hacer sus propios videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso era un dato que tenía que darles. Y el otro es que para que hagan el ensayo diagnóstico, entran aquí a puntajenacional.cl y hacen clic en este banner. Y colocan realizar ensayo ahora. Tienen que llenar los datos y están listos para poder dar el ensayo diagnóstico. Entonces, amigas y amigos, van a ser
ya las 8, es hora de empezar a cerrar esto. Los dejo y las dejo invitados e invitadas para que a partir de la próxima semana empecemos a entrar de lleno en los contenidos y en las habilidades de la PSU de lenguaje y comunicación. Estamos contentísimos, estamos motivadísimos con hacer este preuniversitario por segundo año seguido. Queremos entregarles toda nuestra motivación a ustedes, que sepan que cuentan con nosotros, que aquí todos en Puntaje Nacional tenemos un enorme compromiso con los estudiantes de todo Chile, que a nosotros nos importa que a ustedes les vaya bien, es parte de lo que nosotros creemos y lo que nos motiva a levantarnos a trabajar todos los días. Sin más que decirles, nos vemos la próxima semana, repito por enésima vez, martes a las 18:30, clases de matemática, miércoles a las 18:25, miércoles a las 18:25, clases de lenguaje y comunicación. Estén bien, cuídense, lean harto, cultiven sus intelectos, díganle a sus amigos, cuéntenle a todos a quienes les pueda servir esto, que la próxima semana empezamos ya de lleno. Chao amigas, que les vaya muy bien, que tengan un buen resto de semana. Adiós.